Estimados participantes, me presento nuevamente ante ustedes. Mi nombre es Diana Domenech, soy especialista en medicina familiar y comunitaria y la coordinadora de este curso. Luego de haber intercambiado con ustedes durante los módulos 0 y 1, me planteo con esta presentación ayudarlos a esquematizar los aspectos más relevantes del enfoque psicoeducativo de abordaje familiar de las personas con enfermedades crónicas no transmisibles, recorriendo aspectos discutidos en este curso. Adicionalmente, quiero compartir más información referida a las citadas enfermedades crónicas no transmisibles y ayudar a aquellos que no manejan bien el idioma inglés y que pueden tener dificultades con la bibliografía de referencia de este módulo, aunque esta presentación no sustituye para nada a la misma. Recorreremos los siguientes puntos. Revisaremos algunas definiciones y aspectos epidemiológicos de las enfermedades crónicas no transmisibles. Presentaremos algunos estudios científicos que vienen a consolidar lo ya discutido en este curso respecto a la evidencia de la importancia del trabajo de las familias con usuarios con enfermedades crónicas no transmisibles y posteriormente profundizaremos en las características de la misma. Veremos qué aspectos son necesarios evaluar en el funcionamiento de estas familias y finalmente presentaremos el modelo psicoeducativo de abordaje familiar de personas con enfermedades crónicas no transmisibles. Bien, iniciemos entonces con aspectos referidos a la definición y epidemiología de las mismas. La Organización Mundial de la Salud define a las enfermedades crónicas no transmisibles como un conjunto de procesos mórbidos que no se transmiten de persona a persona, que son de larga duración, que en términos generales evolucionan lentamente y que están favorecidas hoy por factores tales como el envejecimiento, la urbanización rápida y no planificada y la mundialización de unos modos de vida poco saludables. En el mismo documento, la OMS enfatiza que las enfermedades crónicas no transmisibles son la principal causa de mortalidad en todas las regiones del mundo, excepto en África, pero que según las estimaciones actuales, en el 2020, los mayores incrementos de la mortalidad por este tipo de enfermedades corresponderán a este continente. La Estrategia Mundial para la Prevención y Control de las Enfermedades Crónicas no Transmisibles define en su plan de acción establecido para el 2008 y 2013 la necesidad de trabajar para prevenir 4 grupos de enfermedades que representan el 80% de las muertes por enfermedades crónicas no transmisibles. Estos grupos son los marcados en rojos en esta presentación: las enfermedades cardiovasculares, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el cáncer y la diabetes mellitus. Estos 4 grupos de enfermedades crónicas no transmisibles tienen en común 4 factores de riesgo: el consumo de tabaco, el consumo de alcohol, la inactividad física y la alimentación no saludable. En el mismo documento, la Organización Mundial de la Salud clasifica los factores de riesgo de las enfermedades crónicas no transmisibles en 2 grandes grupos: aquellos factores de riesgo comportamentales modificables y el grupo de factores de riesgo metabólicos y fisiológicos. Dentro del primer grupo se destaca el tabaquismo, la inactividad física, el bajo consumo de frutas y verduras y el consumo de alcohol, y dentro del segundo grupo, la hipertensión arterial, el sobrepeso, la obesidad, la hiperglicemia y la hiperlipidemia. Dentro de estos factores de riesgo, se destaca a la hipertensión arterial y la Organización Mundial de la Salud hace especial énfasis en este factor de riesgo, diciendo de que es al que se le atribuye el 16,5% de las defunciones por enfermedad crónica no transmisible, o sea que el peso de la hipertensión arterial dentro de los grupos de factores de riesgo es muy importante. Le siguen en frecuencia el tabaquismo, con un 9% de las defunciones atribuibles a esta causa, y la inactividad física y la hiperglicemia. Clásicamente se ha definido el abordaje de las enfermedades crónicas no transmisibles como un abordaje que requiere de poder tener una mirada que contemple la complejidad de la misma, por lo tanto el abordaje debe ser integral. Dicha integralidad
aborda tres grandes polos de intervención. Por un lado, la promoción de estilos de vida saludables, por otro lado, la indicación de un tratamiento medicamentoso adecuado y por otro lado, la integración de grupos terapéuticos. Estos tres grandes pilares que constituyen los tres pilares fundamentales del abordaje integral de las enfermedades crónicas no transmisibles pueden ser realizados desde una perspectiva individual o de una perspectiva familiar. Es objetivo de este curso trabajar sobre la segunda perspectiva, o sea, integrar la perspectiva familiar tanto a la promoción de estilos de vida saludables como al cumplimiento del tratamiento medicamentoso, como a la realización de los grupos terapéuticos. ¿Y por qué pensamos que este tipo de intervención, la intervención familiar o la perspectiva familiar, es importante? Porque ya hemos visto que existe evidencia suficiente de que el abordaje familiar mejora los resultados en salud de los usuarios portadores de enfermedades crónicas no transmisibles. Partimos de que las enfermedades crónicas no transmisibles generan incertidumbre, repercusión física, emocional, económica y social, tanto en quienes la padecen como en su entorno más íntimo, la familia. Y la Organización Mundial de la Salud atribuye a la desaparición del sostén familiar, entre otras cosas, el indebido control de las enfermedades crónicas no transmisibles, con el consecuente costo económico que repercute en todas las poblaciones. ¿Pero a qué se refieren cuando se habla de la importancia del sostén o del apoyo familiar? La bibliografía y la literatura traen múltiples definiciones de lo que es sostén o apoyo social. Se entiende como sostén o apoyo social al grado en que las necesidades sociales básicas de las personas son satisfechas a través de la interacción con los otros, entendiendo como necesidades básicas la afiliación, el afecto, la pertenencia, la identidad, la seguridad y la aprobación. Y otra definición enfatiza el proceso interactivo en el que el individuo consigue ayuda emocional, instrumental o económica de la red social en la que se encuentra. Cuando esas necesidades básicas son satisfechas en el contexto de la familia, cuando ese proceso interactivo de apoyo lo brindan los integrantes de la red familiar, hablamos de apoyo o sostén familiar. Pero ¿cómo se vincula este aspecto con los procesos de salud o enfermedad? El apoyo social ejerce un efecto directamente proporcional en el estado de salud y sirve como un amortiguador de los efectos del estrés psicosocial y físico en la salud de los individuos. El apoyo social tiene un papel crucial en el proceso de adaptación a la enfermedad crónica y en el restablecimiento de los resultados en salud. En los últimos años, diversos estudios de amplia base poblacional y algunos metaanálisis han coincidido en demostrar la influencia que presenta el apoyo social en diversas patologías en ámbitos tan diversos que van desde la mortalidad, grado de bienestar emocional en mujeres operadas de neoplasias de mama, enfermedad coronaria e infarto agudo de miocardio. Bien, revisemos entonces algunas de estas evidencias que simplemente vienen a complementar las evidencias que ustedes como participantes de este curso han encontrado. En los Anales de la Medicina Interna se publica un estudio prospectivo realizado en mujeres adultas mayores que demostraron que las mismas, luego de sufrir un infarto agudo de miocardio, tenían 2 a 3 veces menor probabilidad de morir aquellas que referían un soporte emocional familiar importante o positivo respecto a aquellas que referían no contar con dicho aporte familiar. Otro estudio similar, también fue publicado ya más recientemente en el año 2000, en donde se demuestra que aquellas mujeres con vínculos conyugales conflictivos tenían una menor sobrevivencia a la cardiopatía isquémica que aquellas que referían tener un vínculo conyugal positivo y constructivo. Resultados similares publicó la Sociedad Americana de Nefrología respecto
a el vínculo o los vínculos familiares, principalmente el vínculo conyugal, en el manejo de los pacientes o la mortalidad de los pacientes con hemodiálisis, así como en pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva. Eso, si se quiere, pueden ser estudios que refieren a el vínculo entre que existe entre el apoyo familiar percibido y enfermedades de la esfera cardiovascular, enfermedad renal crónica, cardiopatía isquémica e insuficiencia cardíaca congestiva. Pero veamos otros grupos de enfermedades crónicas no transmisibles. Y en este sentido, respecto al cáncer, hay estudios publicados en el año 2000 que demuestran que aquellas mujeres que relataban vínculos conyugales confiables tenían una mortalidad menor en el caso del cáncer de mama recurrente. Bien, finalmente González y colaboradores desarrollaron un innovador grupo de intervención multifamiliar, un dispositivo terapéutico grupal y multifamiliar para familias con usuarios de enfermedades crónicas no transmisibles. Es este estudio que se está siendo señalado. Los resultados del mismo sugieren que los equipos del primer nivel deben evaluar la calidad de los vínculos o las relaciones familiares cuando se abordan enfermedades crónicas no transmisibles, porque dichos vínculos tienen fuerte influencia en el curso y los resultados de la enfermedad. Bien, por ende, si bien nosotros hemos definido lo que es apoyo o soporte social como concepto multidimensional, vemos que dentro de las fuentes de apoyo o soporte social, la familia integra el grupo de fuentes de apoyos naturales y también de informales, y que el vínculo entre las fuentes o soporte familiar y los resultados en salud, en el caso de las enfermedades crónicas no transmisibles, tiene demostrada evidencia. La familia está considerada como el grupo de apoyo más importante con el que pueden contar las personas, y existe evidencia de que el apoyo social de las familias hacia los pacientes juega un importante papel en el manejo de la enfermedad crónica. ¿De qué forma se relaciona la familia con los resultados en salud de sus integrantes? Por un lado, tenemos factores hereditarios. Por otro lado, aquellas creencias y actitudes y comportamientos que tienen las personas respecto a los procesos de salud y enfermedad integrantes de esa familia, así como los conceptos respecto a el funcionamiento o la relación de los servicios sanitarios, es uno de los aspectos más importantes que se transmitirá a los distintos integrantes de un grupo familiar. Por otro lado, la familia es la unidad de cuidados fundamental, y esto adquiere especial jerarquía en los procesos crónicos. Es una fuente de neutralización del estrés, así como también, y por el contrario, las relaciones familiares disfuncionales pueden producir, precipitar y contribuir al mantenimiento de los síntomas. Las familias que tienen uno de sus integrantes con enfermedades crónicas no transmisibles transitan por una serie de etapas que se producen posteriormente al sufrimiento de una crisis. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la presencia de enfermedades crónicas no transmisibles en uno de los integrantes de la familia produce crisis, produce cambios. Crisis o cambios no esperadas para los ciclos evolutivos de esos integrantes, que nosotros las definimos como crisis paranormativas. Posteriormente a la presencia de esas crisis o de esos cambios, producto del diagnóstico de esa enfermedad crónica no transmisible, las familias se organizan para poder seguir funcionando ahora con este nuevo componente, que es la presencia de una enfermedad crónica no transmisible, desarrollando o poniendo todos sus recursos, sus fortalezas y sus debilidades en el proceso de adaptación a la vivencia de esa enfermedad. Y esto se repite en forma cíclica y de círculo, como se muestra en esta gráfica, porque muchas enfermedades crónicas no transmisibles transcurren por periodos de empuje o de agravamiento de sus síntomas,
que vuelve a producir crisis en ese proceso de adaptación y que exige a las familias nuevos procesos de cambio y nuevos procesos de adaptación y así sucesivamente. Cuando hablamos de crisis, entonces hablamos de cambio. Cambios son los roles y en las responsabilidades de los integrantes de una familia que a menudo deben cambiar para adaptarse a esta nueva situación. Adaptación, que se refiere a una reorganización de las funciones familiares para tratar de mantener el equilibrio familiar. Y acá lo que se jerarquiza es la generación de alianzas, o sea, de vínculos que se fortalecen para poder ayudar o para poder adaptarse a la nueva enfermedad. Y el equilibrio familiar que se intenta lograr refiere a la gestión de otras tareas emocionales, sociales y funcionales de la vida familiar, además de la organización para el cuidado de la persona con enfermedad crónica no transmisible. O sea que un proceso de adaptación adecuado es aquel que logra que las familias no solamente puedan atender a la persona con enfermedades crónicas no transmisibles, sino que también puedan atender a las necesidades del resto de los integrantes de la misma. Por lo tanto, es función del equipo del primer nivel de atención y desde esta perspectiva realizar una alianza con la familia desde un rol colaborador. Si el equipo de primer nivel de atención no atiende a las crisis por las que atraviesan todos los miembros de una familia con enfermedades crónicas no transmisibles, contribuirá parcialmente al control de la misma y no promoverá el funcionamiento saludable de la familia.